Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, una vez más aquí, aunque soy un poco escaso en lo que son las apariciones por vídeo, pero bueno, mientras tenga este propósito, los vídeos más o menos seguirán llegando. Yo llevo bastantes años, haciéndome muchas preguntas, intentando encontrar obviamente respuestas que no siempre son fáciles de encontrar. Y una de las cosas que me pregunto desde hace bastante tiempo es cuáles son las cuestiones, las materias, las disciplinas, llamámosla como queramos. ¿Cuáles son las cuestiones que son esenciales para vivir? Y esto es un dilema porque el problema, entre otros, es que cada uno, cada colectivo, cada persona, cada familia requiere, por así decirlo, una fuente de información distinta para sentir que está, bueno, que está bien, que tiene lo suficiente o que en cualquier caso no precisa de más aprendizajes. Claro, esto es un problema porque es un problema y a la vez es algo completamente natural que no es en absoluto criticable. Pero, aunque yo soy muy partidario, mucho, y lo seguiré siendo el resto de mi existencia, soy muy partidario de estudiar cuanto más mejor. Te saques un título o no, los títulos es una cuestión aparte, ¿no? Los diplomas, los certificados, las credenciales oficiales. Yo soy muy partidario de estudiar muchísimas disciplinas distintas. Pues no sé, matemáticas, física, química, obviamente, que yo la enmarcaría dentro de la física, de algún modo. eh, Neurociencia, por supuesto, psicología y filosofía, eso muy por supuesto, y otras muchas cosas. Y música también, ¿por qué no? La música estudiada a nivel teórico es ciertamente ardua y compleja. Y muchas más cosas, y medicina, y nutrición, y botánica, y bueno, hay un innumerable acervo de información al que podemos renunciar, estamos en nuestro derecho, pero que si tuviéramos la capacidad y el tiempo, si la tuviéramos, que no es lo habitual, desde luego, pues tendríamos, por así decirlo, un universo a nuestro alcance, nunca mejor dicho, porque es algo casi infinito. Más estudiar el propio universo, que entonces ya es súper infinito. Pero si estudiamos las disciplinas que el mundo nos enseña, o que a las que podemos tener acceso con cierta facilidad, hoy en día con Internet, y también hay mucha bibliografía al respecto, claro está. Si solamente es eso, que no es poco, que es un universo, que a priori es más que suficiente, realmente te puede ocupar la vida entera aprender lo suficiente de estas temáticas o disciplinas y de otras muchas, pero si esa es, esas son las únicas perspectivas posibles, pues nos estamos dejando otras cuestiones. Que no digo que sean esenciales, porque claro, si no las conoces y tú vives igual de bien, y estás contento con lo que aprendes y con el estatus cotidiano de tu vida, pues no se convierte en algo esencial. El problema de ciertas disciplinas, al margen o un poco en el extrarradio de lo que es la física, la neurociencia, la psicología, la filosofía y un largo etcétera, y la medicina, y la química, y la astrofísica, y la mecánica cuántica, al margen de esto, de este larguísimo etcétera que llena mucho, que le guste, no digo que le tenga que gustar a todo el mundo, el problema es que hay otras disciplinas que dan, por así decirlo, otras formas de enfoque, de estudio, de aprendizaje, de sensibilidad, que quedan un poco al margen si nos centramos exclusivamente en aquello que el mundo valida, que da por válido y que por tanto está enmarcado en procesos de estudio oficiales, ¿no? Pues puedes obtener certificados, puedes obtener diplomas, puedes obtener cierta aprobación de tu entorno y por parte de los estamentos oficiales en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si, ante una crisis emocional, nos encontráramos, pese a todos los estudios para el que los haya realizado, nos encontráramos en cierto modo desprovistos de un dato esencial, y es ¿por qué? ¿Por qué tengo yo esta crisis particular que puede derivar de fuentes muy diversas? ¿Por qué ante una pregunta de carácter existencial, pues de corte filosófico, no encontramos una respuesta aceptable, pese a haber estudiado todo y más, pues la disciplina maravillosa, por cierto, de la filosofía, y compleja también, como todo lo que es maravilloso y profundo es complejo al mismo tiempo? En fin, ¿qué pasaría si nos encontráramos inmersos en un proceso cíclico de nuestra vida en el que, pese a todos nuestros conocimientos, pues no tenemos
no podemos derivar una respuesta coherente ni de la experiencia, ni de los conocimientos previos que poseamos o que más o menos nos han ido contentando durante un tiempo, pero que llega un momento que no te contentan, que no te satisfacen. Esto es porque los seres humanos somos muy, entre comillas, caprichosos, muy exigentes, pero también porque no todo lo que se aprende a escala oficial es todo lo que se puede aprender. Aquí no hay ningún deber, en el sentido de una obligación. Lo que hay es el descubrimiento del potencial de aprendizaje que cubre disciplinas como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? De las que yo no soy un experto para nada, para nada. Pero vislumbro su alcance, al menos un poco, como tantas otras cosas. Pues bueno, está muy bien tener una comprensión matemática de la existencia, es algo maravilloso, de verdad. Como a nivel psicológico, hay muchas psicologías, hay muchas cosas, pero el problema es que si nos centramos en unas cuestiones, y eso obnubila, o sea, eso niega a nuestra mente el acceso a otros enfoques de la realidad, que no necesariamente tienen premisas idénticas o parecidas, pues realmente, sin saberlo, nos estamos ahorrando un proceso de desarrollo, de comprensión y de crecimiento que realmente merece muy mucho la pena y que no nos damos cuenta en absoluto, y no es culpa nuestra, y no nos damos cuenta de que merece muy mucho la pena. No nos enteramos. Pues bien, existen libros, algunos publicados hace mucho tiempo, otros más recientemente, libros de diferentes autores, escritos con diferentes propósitos, que también hacen un poco de la cultura de las inquietudes del momento, más que de la cultura de las inquietudes. Y de uno de esos libros os voy a hablar. Esos son libros que llenan un poco el vacío, un vacío del que no tenemos constancia ni conciencia, porque llena tanto aprender todo lo demás, que es muchísimo, que en ti no surge la necesidad de aprender algo nuevo. O sea, si acaso profundizar en lo que ya existe, que os digo por experiencia que es inagotable. O sea que a priori parece más que suficiente aprender, pues que si matemáticas, que si física, que si neurociencia, que si psicología, medicina, y además cada una de esas cuestiones tiene muchísimas ramas, puntos de acercamiento y ciclos de investigación donde tú reformulas, como pasa en el ámbito de la genética, me parece que está establecido claramente, pues bueno, hay más investigaciones, más descubrimientos, y así con todo, con todo. Entonces, claro, hay libros, afortunadamente hay publicaciones, sean en ebook, en libro físico, también hay personas que hablan en público, y que obviamente pues podemos, si indagamos un poco, podemos localizarlas en las redes, en YouTube, que es un tipo de red. Y claro, hay libros, el problema es enumerarlos todos o conocerlos todos. Yo conozco algunos, pero no conozco todos los libros. Por tanto, yo puedo ofrecer un pequeño aporte de posibilidades, pero pequeño, muy pequeño en comparación con lo que hay. Siempre lo que un ser humano individualmente puede hacer es muy pequeño en comparación con lo que hay de lo que fuere. ¿Ves? Otra disciplina también interesante es la cocina. Pero bueno, parece que se desmarca. Pues sí, tiene su propia ciencia, indudablemente. Pero bueno, dejando aparte esto, que está bien, es un reflejo de cómo la vida nos enriquece con la información, con los criterios y con las experiencias a las que nos lleva esa información. Yo os voy a enseñar un libro hoy, un libro, bueno, que intenta, va a depender de cada caso, obviamente, intenta llenar el vacío. Este libro, como otros muchos, por supuesto, no es ni más ni menos, es uno entre otros muchos, un integrante más de ese otro mundo en el que, si nos centramos en lo oficial, que es amplísimo y maravilloso y merece mucho la pena, pero si nos centramos de manera exclusiva, porque ignoramos ese otro lado, esa otra parte de la existencia a nivel de aprendizajes y de sensibilización, pues claro, nos lo vamos a ahorrar y es una lástima. Este libro es el siguiente. Bueno, el título, que no sé si lo veis al revés o al derecho, a mí me sale al revés. El título del libro es Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto. Así tal cual. Y el autor soy yo, que es Germán Rodamirans, que es mi nombre y primer apellido. Bueno, claro, suena bien, ¿no? Poder presentar, enseñar un poco un propio libro. Bueno, tengo más, pero este en particular es un libro que intenta, a mi juicio, por lo menos, claro. ¿Yo qué voy a pensar si lo he escrito yo, no? Bueno, en colaboración con mi mujer, debo decirlo. Colaboración con ella y, bueno, en colaboración entre los dos, como tienen que ser muchas cosas en la vida.
este libro intenta llenar con cierto nivel de profundidad y de seriedad, siempre es un nivel relativo, todo en la vida es un nivel relativo, intenta llenar el hueco que todas las enseñanzas oficiales, por muy complejas y completas y maravillosas que sean, y lo son, y os lo digo por experiencia, lo son, y lo seguirán siendo afortunadamente. Eso es un gran valor en nuestra vida, saber que eso no pierde valor con el tiempo, ni según los criterios de cada colectivo, de cada grupo, de cada persona. Pero, aún así, siempre queda un hueco, un espacio vacío, que puede y debe ser llenado con algo ciertamente diferente. Este libro, por ejemplo, El Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, que se puede encontrar, debo decirlo, porque si no, tiene poco sentido que hable del libro. Solo se puede encontrar hoy en día a través de Amazon, de la distribuidora de Amazon. Exclusivamente hoy por hoy. Quizá con el tiempo cambian las cosas. Bueno, ya es Amazon, como es un referente mundial, pues no creo que haya ningún problema. Pues bien, este libro, como otros muchos, habla de una diversidad de temas que nos suenan algo que está desgastado en el tiempo, pero que a la vez sigue suscitando interés, sigue suscitando interrogantes, a menudo sin respuestas claras. Respuestas hay, las que incluso uno mismo juzga o se inventa. Dice, bueno, pues a mí me parece que esto es así. Pero tras examinar concienzudamente durante años prácticamente todas las temáticas que aparecen aquí, pues uno ya no le da solo por expresar lo que imagina o el parecer que más le tranquiliza, sino que llega a conclusiones ciertamente más específicas. Dice, pues esto es más coherente así. Es producto de la investigación, de la dedicación, de la vocación, del estudio, de muchas cosas. Y temas como, por ejemplo, la reencarnación. Bueno, eso es tema más que hablado y a la vez sigue siendo un ente bastante desconocido. Yo lo veo así. Bueno, pues hay enfoques bastante originales y a la vez de corte clásico, de una antigua tradición esotérica, podemos decir, que juzgan que la reencarnación no solamente es algo que pudiera ser quizá deseable en la mente de más de uno, sino que, como yo mismo lo titulo en el libro, es un proceso lógico y necesario. Y justificar por qué es lógico y por qué es necesario es parte de la tarea de todo autor o autora que se precie cuando expone un tema, sea ese o el que fuere. También hablo de, bueno, el concepto salud, un poco reformulado en el sentido de que las enfermedades no son castigos producto de, bueno, de que la vida todo tiene un final, que hay procesos degenerativos, cierto, es verdad, sin lugar a dudas es verdad. Pero bueno, hay dos enfoques distintos, mucho más alentadores, pese a que no niegan la realidad, que es la enfermedad tiene un sentido, es el título de uno de los capítulos. En fin, son 25 temas desarrollados de una manera relativamente amplia, aunque siempre quedarán interrogantes, siempre. Cuando una cosa contiene un trasfondo de misterio, por mucho que se explique, nunca la explicación convence al espíritu verdaderamente inquieto, sea este tema o el que fuere, sea en este libro o en otros. Bueno, ahí os dejo el título, algo del contenido, también hablo de la magia. Hablo porque esto eran programas de radio que se tradujeron a texto, para empezar. Esto no está escrito fríamente en un documento en blanco, esto está expuesto de manera espontánea, que para mí es en cierto modo mejor, aunque también he escrito libros a palo seco, o sea, con todo en blanco y cuál es la primera palabra y cuál será la última de esa página o del texto completo, del libro en este caso. Este libro tiene temas como la magia, habla de los ciclos, ahí hablo de los ciclos astrológicos un poco por encima, pero de una manera sugerente, ¿no? Bueno, el que lea el libro lo verá por sí mismo, que al final es la experiencia más recomendable. Y en general, pues bueno, hablo de los instructores y maestros, sobre todo los instructores y maestros que nos instruyen verdaderamente en el arte de aprender lo esencial de la vida. Que puede ser un profesor o profesora de escuela, de instituto, de universidad, de facultad, profesor particular, o alguien que tenga una sabiduría muy, muy preeminente y está a tu lado un tiempo y tú de ahí saques una experiencia maravillosa e instructiva. Yo he pasado por esa experiencia, muchas personas hemos pasado por esa experiencia, tener, por así decirlo, un instructor cerquita físicamente, y la verdad es que es maravilloso y sorprendente. Pero luego hay los instructores de verdad que justamente no tienen por qué verse en este mundo, ni ser conocidos por etiquetas específicas, ni tener unas titulaciones concretas. Ya, bueno, el que lea el libro, el que acceda a él y le acceda a ese capítulo o a otros, descubrirá la diferencia entre ser alumno de un profesor o profesora, que está muy bien, siempre y cuando quieres aprender, y ser alumno
o discípulo en este caso, de otro tipo de instructor que, bueno, a que no se puede juzgar de una manera habitual y que genera unas experiencias pues muy, muy específicas. Y así sucesivamente con todo. Ahí yo en este libro me meto en muchos contenidos diferentes, de muchos temas que, como yo mismo explico, creo que en el prólogo, creo recordar, pues son temas que se han oído mucho, como los 7 rayos, fases extrañas de la psicología, quién sabe. Bueno, como se ha oído mucho, pero no se ha llegado a una concepción unitaria que dices, bueno, sabemos exactamente qué es y a dónde nos lleva. Pues no con temas que contienen un trasfondo de misterio, que los hay y muchos. Bueno, en cualquier caso, aquí os dejo el libro, lo enseño una vez más. Bueno. Bueno, ya está, ya está. No soy muy amigo de las promociones, pero sí estoy contento, orgulloso y, por supuesto, consciente del valor de muchos libros, de muchos. Más este, claro, esto es de reciente publicación. Lo escribí hace años, pero no lo he podido publicar hasta ahora. Ahí os lo dejo. El que quiera, ya sabe, en Amazon, Germán Rodamilans, que es mi nombre y primer apellido, y el título Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto. Y nada, que tenga suerte el que se interne en un mundo desconocido que solo pretende, y a veces lo consigue, eso es lo bueno, llenar el vacío que ignoramos que tenemos en el mundo del aprendizaje y la sensibilidad. Y ahí os dejo, y muchísimas gracias por todo, por vuestro apoyo y por, seáis muchos o pocos, lo ignoro, por demostrar el interés que demostráis quienes seáis. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.